compacto de pequeñas conferencias de 3 equipos de la América Latina. Ellos están aquí gracias a la colaboración de la Bienal de Arquitectura Iberoamericana organizada por Pamplona. Aquí tenemos uno de sus representantes, Efren. Y hace 2 años también tuvimos la oportunidad de tener a 3 magníficos equipos, y uno de ellos, me acuerdo, 2, ya no me acuerdo, también los acogimos en nuestro curso. Lo que los estudiantes, los que han querido venir, son estudiantes de segundo curso. Estamos en el espacio docente de proyectos 2, con el coordinado por el arquitecto y profesor Antonio Armesto. Agradecer también al curso y a vosotros por asistir. Es una mala época, están a punto de terminar sus clases, pero bueno, yo creo que era una oportunidad muy interesante poder teneros aquí. Estamos encantados de teneros. Pues son despachos, ya veréis, emergentes de gran interés. Muchos de ellos tienen también una relación especial con la Escuela de Barcelona, han pasado por aquí, algunos han estudiado, se conocen la escuela, así que creo que será una jornada interesante. El formato es, empezaremos con el despacho Vils León. Ellos son Alejandro Vils y Loreto León. Es un despacho que empezaron en 2012 en Santiago de Chile. Bueno, ellos, entre otras cosas, trabajan, su espacio de trabajo son las viviendas privadas, pero también ganaron una instalación de la versión, es que lo tengo en inglés, increíble, la Chilean version of the YAP en 2012-2013 en el MoMA, ¿no? Hicisteis en el MoMA del PS1, el Young Architects Program. Y bueno, han ganado, entre otras cosas, edificios públicos como un edificio de la nueva biblioteca del Congreso Nacional, es como se lo llamo bien, en el casco antiguo de Santiago. Veréis, no sé exactamente qué vais a explicar, no nos queda la sorpresa, seguro que está muy interesante. Después contaremos con las intervenciones de BLT Arquitectos y acabaremos con el despacho peruano Llama, que en algún momento llegarán porque vienen directos de Madrid. Así que muchas gracias por venir. Os dejo. Primero queríamos agradecer la invitación, estamos la verdad bien contentos de estar acá haciendo esta charla. Yo estuve acá ya hace casi 20 años, pasé por acá, creo que en un taller de segundo año también, haciendo un Erasmus. Así que hace tiempo que no volví a la escuela, me gusta mucho estar acá de vuelta. Y también 2 de los proyectos que vamos a mostrar ahora, tuvimos como un colaborador en nuestro estudio que también egresó de esta escuela, Raúl Avilla, así que también mantenía una cierta relación. La charla que vamos a mostrar hoy día, la vamos, yo creo que en gran parte leer para tratar de apegarnos al tiempo, la llamamos puntos de partida. Aquí nos interesa exponer algunas de las temáticas que inician e informan, es decir, que dan forma a los proyectos que vamos a mostrar hoy día. Todos estos proyectos, son 4 básicamente, los hemos ganado en concursos públicos desde que comenzamos nuestro estudio del año 2012, después de haber estado 3 años estudiando en Londres. Estos proyectos están centrados básicamente, o se centran en la construcción de espacios públicos, en la arquitectura, entendiendo la arquitectura también como un espacio público, y básicamente vamos a discutir los espacios vacíos de estos edificios. De aquí queríamos hacer una definición del concepto que hace Eduardo Estiguía del vacío, parafraseando, ¿no es cierto? Donde entendemos el vacío no como un espacio que subsiste entre los volúmenes, no como nada, como cero, sino como vacío como algo que sí es. Espacio vacío que son parte de la obra, tan elementos suyos como el objeto presente, la materia. Bueno, como Alejandro decía, las cualidades que informan estos vacíos tienen su origen en imágenes, en memoria, en recuerdos y experiencias que cargamos con nosotros. Y se van combinando en el desarrollo de los proyectos para crear otras nuevas.
irremediablemente pensamos mucho en imágenes. Desde el comienzo, cuando revisamos un encargo, o conversamos con un cliente acerca de un proyecto, o visitamos un terreno, o incluso cuando estamos en un lugar, hablamos de las cosas no como son, sino de cómo podrían ser. De inmediato nos invaden las imágenes, algunas experiencias de lugares que hemos vivido, visitado, y otras cosas que hemos visto, leído o escuchado. Pero ¿cuáles son los procesos que hacen que se construyan y materialicen estas imágenes en algo nuevo? La materialización de estas imágenes la exploramos haciendo. Nuestra oficina, afortunadamente, funciona como un taller, donde se hacen cosas, en maquetas, dibujos, textos o incluso en la obra misma. Ensayamos luces, materiales, procesos constructivos, definimos estructuras, imaginamos usos y movimientos que irán construyendo el telón de fondo de la experiencia de estar en estos vacíos. Si bien los temas que vamos a tratar generalmente aparecen transversalmente en todos nuestros proyectos, y obviamente con mayor y menor intensidad en unos más que en otros, hoy nos enfocaremos en proyectos más públicos que hemos desarrollado en nuestra oficina, como así Alejandro les contó. Nos interesa destacar el rol público, o político, si se quiere decir, de la arquitectura, valorando la posibilidad que tiene de funcionar como agente de cambio en nuestras ciudades. Y no es que la arquitectura por sí sola tenga siempre el poder de cambiar la sociedad, pero al menos puede reflejar los matices de una sociedad cuyos valores están en constante cambio. Hemos organizado esta exposición en 4 temas que cualifican este vacío, a través de casos que los plantean y los ponen en evidencia. Vamos a explicar 4 proyectos a la luz de estas temáticas que las pensamos como puntos de partida de los proyectos. Como decía Loreto, son temas que nacen desde imágenes, de experiencias, vivencias que las vamos mezclando para construir algo nuevo. Son puntos de partida, lo que significa que no necesariamente llegamos a eso o no los tomamos como una llegada o como una imagen definitiva a lograr, sino que son esos puntos de partida. Y queríamos explicar esto desde la experiencia de cuando vivimos en Londres, cuando estábamos ahí, vivíamos en una casa pareada, bastante pequeña, con unas ventanas muy definidas en el muro, que daban como vistas parciales del entorno, tanto hacia la calle como a la parte trasera del edificio. Entonces siempre estábamos en una situación de estar consciente al paisaje. Un día todo esto cambió, digamos, y apareció el edificio envuelto con un sistema de andamio bastante fino y efímero también, pero así como precario como se ve en la fotografía, nos permitió como tener una cantidad de usos que antes, hasta ese entonces, no habíamos podido tener, desde tener unos maceteros con unas plantas, tomar el té afuera en este lugar, incluso la gente se movía por ahí, digamos. Entonces empezó a aparecer un cierto espesor en ese muro que ya nos cambió completamente la percepción y la manera de estar en ese interior, que era bastante hermético, y ya no estábamos frente al paisaje, sino que nos podíamos situar en el paisaje y en el edificio al mismo tiempo. Esa situación de estar en un espacio intermedio, ¿no es cierto?, era algo que nos pareció bastante interesante de poder replicar en proyectos futuros cuando llegó la oportunidad. Bueno, un poco siguiendo con el tema que estábamos antes, con esta idea de vacío, perseguimos la idea de un vacío entendido como un cuerpo dentro de otro cuerpo, donde la forma del borde exterior no coincide con la interior, no necesariamente. Buscamos bordes con espesor, bordes porosos, bordes que conecten el interior con el exterior de una manera especial. Bordes donde aparezcan umbrales, lugares donde no se está ni en un lado ni en el otro, sino en ambos a la vez. Este proyecto, la Municipalidad de Nancagua, fue uno también de los primeros concursos públicos que ganamos una vez que volvemos a Santiago, desde Londres. Se encuentra en un pueblo rural, afuera, digamos, de la ciudad, pero lamentablemente estos pueblos nacen, digamos, sin un orden establecido, sino que nacen alrededor de una antigua casona y empiezan a crecer un poco desmedida y desordenadamente. En este centro histórico, que está con este círculo, reconocimos ciertos puntos o lugares de cierto valor patrimonial histórico, que era la antigua casona, que era el antiguo municipio, un parque que perteneció antiguamente a esta casa, y también una iglesia, que acá vemos arriba
sería el antiguo municipio, o la casona, digamos, que lo más probable pertenece a una familia con la cual luego se forma este pequeño pueblo. Al lado derecho, la iglesia, y este parque, bastante, digamos, inédito para el lugar, con árboles grandes, muy lindos, pero que había quedado un poco de lado del crecimiento que había tenido este pequeño pueblo hacia la derecha. Y el encargo nos pedía hacer un nuevo municipio. Claro, después de un terremoto en Chile el año 2010, que destruyó una buena cantidad de construcciones patrimoniales, entre esas, o dejó de manera debilitada, ¿no es cierto? Entre eso la casona que está en la parte de arriba a la izquierda. Por eso mismo se consiguen fondos para restaurar la casona y cambiar el uso a un centro cultural. Y en la parte de abajo a la derecha, este terreno trapezoidal, digamos, es el que se entrega para hacer la nueva municipalidad. Justamente este terreno se ubicaba en ese límite, en ese borde también entre la ciudad, un poco más construida, y el parque antiguo de la casona, que está en un estado de abandono, o en desuso bastante avanzado. El proyecto, que en el plan anterior venía a ser el de abajo, lo entendimos primero como una oportunidad de crear un espacio vacío que la ciudad no tenía en su entorno, y además de crear un umbral o un borde que conectara este pequeño pueblo con este lugar tan importante que era el parque, que había quedado un poco de lado. Entonces, más que construir un edificio municipal, que era un poco lo que el encargo pedía, quisimos construir un vacío contenido, digamos, por este edificio, que creara un traspaso entre la ciudad y esta plaza, y la plaza y el parque, a través de una sucesión de umbrales, como el tema que habíamos dicho antes. De nuevo aparecía esta idea que estamos en el fondo con los andamios, pero ahora de otra manera, mucho más pública, que era esa situación de estar en dos lugares al mismo tiempo. Vamos a mostrar aquí. Este sería el edificio. Aquí estaría el primer umbral entre la ciudad y la plaza, y el vacío. Se como una esquina abierta hacia la ciudad y entre el vacío, esta nueva plaza y el parque se construye mediante un transporte. Ahora, bueno, de este entorno quisimos tomar algunas imágenes, nuevamente observaciones que nos parecieron importantes de este entorno, que nosotros creíamos que tenía cierto valor. Que era esta casona que tenía una vía especial en sus corredores. Esta casona, a diferencia de muchas casonas que hay en Chile, estaba levantada a un piso completo. Y en su segundo piso tenía esta galería en el cual la gente se juntaba, y como lo ocupaban de antiguo municipio, para esperar las distintas funciones que ocurrían ahí, pero ahí ocurría la vida, en esta galería. Entonces fue esta galería la que tomamos no solamente como imagen, sino también como en sus dimensiones, en su tamaño, en sus materiales incluso, que es el zócalo, que era de ladrillo, y este material que tenía, digamos, en el pasillo, que es una baldosa, para trasladarlo a este proyecto en el que íbamos a crear este borde con espesor, donde iba a estar esta galería que iba a contener este vacío. Y tal como sucede en otros espacios con alta vocación cívica, como la Ágora de Asos, en Grecia, o la Plaza San Marcos de Venecia, se privilegia la construcción del vacío por sobre la construcción de edificios aislados. Lo que se recuerda finalmente es la forma de ese vacío. Al mismo tiempo, pero a una escala menor, quizás más doméstica, es en esta galería donde se hará gran parte de la vida cotidiana que sucederá en el lugar, ocultando tras ella los usos impredecibles que pueda tener el edificio. En este corte que está puesto aquí básicamente para mostrar esa conexión con el pueblo y el parque, que si vemos esta plaza también, este vacío central que nosotros llamamos, esta plaza cívica que el pueblo incluso tampoco tiene, o como lugar de encuentro, le damos una pendiente de un 2%, que la verdad que no es mucha, pero nos permite llegar a este pórtico final que une la galería y que abalcona sobre el parque a una altura de 1,20 m o 1,50 m sobre el parque. Que es la misma forma que llegaba a la casona, siempre verlo desde arriba y después descender al parque para poder preservar esa como elegancia que tiene de verlo desde arriba y bajar, y crear un umbral también de traspaso a este parque que estaba un poco dejado de lado. Aquí vemos la continuidad de la galería que va en el segundo piso. El primer nivel, como nosotros llamamos, lo ocupamos como más bien estacionamiento y unas pequeñas oficinas, no pequeñas, la verdad, unas oficinas más públicas en sus puntas,
Pero básicamente la vida ocurre en esta galería y, como decía anteriormente, lo que pasa un poco adentro del edificio es algo que va a ir cambiando con el tiempo y sus usos. Es una planta libre y sus usos también así va a ir cambiando. Este umbral, que es el que nos conecta con el parque, el último umbral desde la plaza al parque. Como va mostrando más rápido, la fotografía, bueno, los planos del proyecto. Y aquí también se ve claramente la primera plaza, esta más cívica, el primer umbral que nosotros llamamos, que es con la ciudad, donde hay una bandera, también hay un auditorio que se abre, digamos, a esta plaza. Y después el primer traspaso, a través de, bajo este pequeño como puente que conecta los dos niveles, el vacío, y el segundo traspaso o el segundo umbral que nos conecta con el parque. Como volviendo al tema de la tabla, estos puntos de partida, también queríamos mostrar las imágenes que son por las que comenzamos el trabajo y contraponerlas quizás con las imágenes del edificio ya construido, para entender cómo siempre hay como una especie de traducción, ¿no es cierto?, de estos temas a la obra construida, y algunas cosas se pierden y otras se ganan, y otras, bueno, se ganan en esa misma traducción, ese proceso. Ahora, con esta operación de esta sucesión de umbrales, el parque aparece mucho más incluido en el espacio de la ciudad, lo trae a presencia, por así decirlo, en este segundo umbral que es el del pórtico de la Virgen. Ahora, en una ciudad como, o sea, en un país como Chile, donde hay bastantes movimientos sísmicos, ¿no es cierto?, finalmente lo único que permanece como estable y que permanece en el tiempo, como que decir, es la estructura, pero atrás de eso, ya sea por esta misma condición sísmica o por las actividades imprevistas como el funcionamiento este tipo de edificios, va cambiando mucho, digamos. Nos interesa darle como una cierta permanencia a este espacio público a través de un elemento estructural que era la galería. Por eso aparecen estas diagonales también, que nos hacen, son un poco obligatorias por este tema sísmico. Porque a su vez también los pilares que ocupamos, que es la misma sección que viene de la galería de la casona antigua, que son muy esbeltos para hacerlos en hormigón y con la cantidad de fierro que necesitamos meterle para los movimientos que tenemos por allá. Y está para terminar la foto como durante la construcción. El tema de la luz y sombra lo vamos a explicar también más, digamos, pero a través del proyecto que ganamos después de este, que acabamos de ver, que era para la nueva biblioteca del Congreso Nacional desde el centro de Santiago. En este proyecto participó un arquitecto colaborador de esta escuela y se sitúa a un par de cuadras de la manzana de la Plaza de Armas de Santiago, que es el centro fundacional, que está en un entorno como de alto valor patrimonial, donde está la catedral, el ex Congreso Nacional y este edificio del que estamos haciendo nosotros. Y después tuvimos, claro, la suerte de ganar otro concurso que era de acá, que era de una restauración, remodelación de un edificio de correos en Chile. Y después, a raíz de estas dos intervenciones, se nos encarga construir un edificio en este punto, que es un edificio sobre una nueva estación del metro de Santiago. Es en el mismo lugar, prácticamente. Este triángulo, también para situarlo, se reconoce como el centro antiguo de la ciudad de Santiago de Chile, y donde se reconoce a la derecha un pequeño también como monte que se llama Santa Lucía. Como en esta, para ustedes es bastante común, ¿no es cierto?, pero no tanto para nosotros, una ciudad de fachada continua, ¿no es cierto?, finalmente lo que uno recuerda, lo que uno permanece en la memoria como forma de ciudad son la forma del vacío. No tanto la forma aislada de cada edificio, sino que lo que va quedando entre ellos, o lo que hay dentro de ellos, que es el caso de la Catedral Metropolitana, o el mismo caso del Congreso Nacional, que está vecino. Entonces nos interesaba construir de esta manera un espacio memorable al interior del edificio, que fuera un espacio que se recordara como un espacio público con una cierta vocación cívica. Este es el contexto del edificio, es un edificio del año 1924,
nuevas que se construyen en Santiago con una estructura de pilares y vigas, que si bien no tenía un gran valor espacial, nos entregaba como mucha libertad al momento de intervenir en el propio edificio. Entonces aparece la pregunta de cómo generar en este interior de dimensiones bastante reducidas, cómo generar un vacío memorable al interior del edificio que diera cuenta de esa condición pública. Entonces, de nuevo aparecen estas imágenes, ¿no es cierto?, como puntos de partida que empiezan a ser pistas de cómo podríamos intervenir el edificio, como el trabajo de Gordon Matta, claro, que va incluyendo en la manera en cómo pensamos intervenir, ¿no? Que era básicamente generando un vacío que conectara las zonas más públicas adyacentes al edificio, que era la calle misma, el espacio de la calle, y una cubierta terraza con una cafetería y salas de reuniones en la parte alta del edificio. Entonces aparece de nuevo ese espacio situado finalmente como la alternativa más abajo de manera diagonal, tratando de buscar la longitud máxima del espacio, ¿no es cierto? Aparece como un espacio entre medio de esas dos situaciones, nuevamente como un umbral de traspaso entre esa ciudad y la parte de arriba del edificio. Es en ese vacío donde se sitúa también la colección principal de la biblioteca, que recorría con una escalera que va ascendiendo de forma en espiral por el vacío. En las plantas se ve como el vacío se va desplazando hacia la parte trasera del edificio a medida que uno va ascendiendo. Otras imágenes que se nos vienen a la mente son, por ejemplo, las estructuras de Kazuo Shinohara en esta casa, de cómo pueden, ¿no es cierto?, cualificar el espacio vacío, la presencia de esas estructuras aisladas. O el mismo relato de Borges de la biblioteca de Babel, de Jorge Luis Borges, ilustrado en este caso por Eric de Maciés. Tamaños exagerados quizás o infinitos de la biblioteca. Me interesaba lograr eso, como el mayor tamaño posible del espacio vacío al interior del edificio. Realmente quizás una biblioteca que va subiendo por este espacio vacío, o sea una escalera, digamos, pero esquivando los pilares de vigas existentes. Una especie de laberinto tridimensional atrapado entre la estructura. Entonces pensábamos acá cuáles son las luces y sombras que harían de este un espacio memorable. Un lugar que siempre recordamos de nuestra época en Londres es el Museo de John Swan, que es una especie de laberinto por la cantidad de objetos que tiene. Están sobre las mesas, sobre los muebles, colgando de los muros e incluso en los cielos. Por ejemplo, hay una sala llena de cuadros, con los cuadros de Turner, que tiene una luz blanca, sin sombras, con paneles de madera oscura, que al abrirlos aparecen más cuadros, o la habitación que contiene el sarcófago de Seti de alabastro, que está ahí al fondo, que está situado en el lugar más remoto y profundo del edificio, que está iluminado de manera muy tenue con una luz anaranjada, que la llamábamos como temblorosa, que está botando por todos estos objetos, y que de cierta manera también habla de un tamaño mayor, al no poder reconocer la fuente directa desde donde provenía esa luz. Esta otra fotografía de la fotógrafa Candida Hopper, que habla también de estos planos de reflexión que podrían de esta manera aumentar el tamaño real del interior del espacio exterior. Entonces, de esa manera elegimos cualificar este vacío con dos planos materiales, uno en la parte inferior de basalto negro y otro en la parte superior, que finalmente fue una malla de bronce por donde filtraría la luz que iluminaría el espacio desde lo alto. Entonces, si el espacio parece limitado por estos dos planos y de cierta manera duplicado, ¿no es cierto?, o difuminado sus límites por estas dos materialidades. El proceso ahora, está terminado el proyecto, digamos, el diseño, y está a la espera de conseguir los fondos para su construcción. Cosa que es bastante común, digamos, en los proyectos públicos, que los plazos y los tiempos de desarrollo son bastante más largos. Otro objetivo del proyecto era reactivar un pasaje que está por el lado del edificio, de manera de convertirlo también en un espacio público de base. Bueno, el otro tema... Bueno, el otro tema es la materia. Como todos sabemos, la arquitectura está hecha de materia, ¿ya? De materiales concretos,
piedra, madera. El significado que entrega cada material varía y depende del contexto en que se use, la técnica con la que se construya y de la proximidad con otros materiales. Y cómo se construye define la experiencia del espacio, el cómo se resuelven los detalles, los encuentros, uniones y bordes. Una serie de maquetas que hemos hecho de un proyecto, un pabellón, digamos, pero íbamos cambiando sus materialidades para ver cuál era explorando la maqueta misma, digamos, cuáles eran los cambios de sensaciones con respecto al objeto o imaginando ciertos usos que se podrían dar al variar esta materialidad. Claro, nos gusta como esa capacidad que tienen los materiales de despertar recuerdos y de traer a presencia imágenes. Entonces eso lo hemos llamado memoria material. Bueno, en este proyecto, que yo creo que lo vamos a hacer bien rápido también, es un proyecto que está, a diferencia de los otros, que el primero es una intervención de un edificio que permanece su fachada y se interviene por dentro. El número 3 es más bien un proyecto de restauración, que no lo vamos a mostrar, que es el de Correos de Chile, que se hacen unas piezas de implantación nuevas, digamos, de recorrido. El número 2 está en un contexto histórico, como vemos acá, pero lo interesante es que es un edificio que empieza un poco desde cero, entonces hay que contextualizarlo en este entorno, en un vacío. Esta foto es una foto histórica, como vemos, está frente a la catedral y el edificio, el vacío en el que nosotros podemos intervenir es este que está a la izquierda. Ese era el antiguo edificio que había ahí, que se cayó en uno de los tantos terremotos que tiene Chile. Y una imagen de lo que era la calle hace 100 años, ¿no? Con esta, digamos, como fachada continua, también una volumetría especial de la que tiene esta manzana. Son los 70, 80. Claro. Y este fue el edificio que tuvo hasta hace 1 o 2 años, ese lugar, el cual, gracias a una nueva línea de metro que pasa por el lugar, lo tienen que sacar, y Metro, que se compromete con la municipalidad a hacer un edificio por primera vez, porque generalmente el metro en Chile solamente opera en el subterráneo, una infraestructura que se entra a través de escaleras, hacer un edificio y restituir la volumetría de la manzana, que muchas veces antes Metro la había dejado así, o sea, dejaba un hoyo urbano y hacía una entrada y dejaba los muros para hacer unos grafitis y ya está. Al final, claro, yo creo que como tenía dos objetivos principales del proyecto. Uno era restituir esta fachada para definir el diseño de la fachada. Nosotros estudiamos la composición de las fachadas adyacentes y más que replicarla nos interesaba como rescatar un cierto grano constructivo, digamos, una cierta variación en los plomos de las fachadas, de manera que existiera el edificio, lo que llamamos una mirada atenta. No era un edificio de muro cortina donde uno lo mira y no resiste una mirada, ¿no es cierto? Sí nos interesaba tener un cierto detalle, al igual que las otras casas vecinas, para estar en concordancia con ese grano. Pero también, al igual yo creo que los otros proyectos, nos interesaba generar como un vacío público memorable, o sea, poder reconocer un vacío a su interior, que iba a ser el acceso a la estación, donde por primera vez iban a estar como los torniquetes de acceso. Entonces, generar en este interior un vacío público memorable. De esta manera, también pensando en un primer piso zócalo, que corresponde con el zócalo de la fachada, se nos vino a nuestra memoria otras estaciones en la cual hemos estado, como la de Nottingham, que apareció recién. Ciertas soluciones constructivas, materiales, también conocidos por ustedes, los sabinos, bien notable cómo resuelve todas estas estructuras, que finalmente el rasgo es más característico de esta estación. También quisimos pensar en un espacio vacío que uno recordara. Siempre está este tema como de poder recordar, que nosotros lo llevamos con nosotros. Entonces, claro, un espacio vacío que no existe también, y que también fue dado un poco por también las normas estructurales que tenía el terreno, que tenía que tener un pique muy hondo, era un terreno que solamente nos podíamos apoyar en el borde, y nuevamente el tema estructural es un tema muy importante también, no solamente en nuestras obras, yo creo que casi todas las obras de los arquitectos chilenos, porque tienen que estar, tienen que durar por muchos años, e incluso este edificio fue hecho como una especie de búnker. Por esa condición que tenía, o que se nos impuso de cierta manera, la estructura de descargar solo en los lados largos del edificio, finalmente optamos por una solución constructiva de hormigón armado en base a una serie de bóvedas que iban a cualificar la condición espacial. Siempre con una excavación de ese piso zócalo que tenía una condición de masa. Digamos, buscábamos esa condición de masa
plaza, que eran parte como este zócalo que uno reconoce muchas veces en el centro de Santiago, fuera parte, mostrara un poco o fuera por parte de lo que es la estructura interior, o sea, fuera el término de esta estructura interior en la parte abajo. Y en este lugar donde va a ser el primer contacto que va a tener la gente cuando entra en los túneles del metro, con ese entorno patrimonial que también nos interesaba poner en valor, la catedral, el ex congreso. Son maquetas de estudio, estamos probando tipos de fachadas, finalmente, y por una limitación normativa que también impone un máximo de 30% de superficie vidriada, estamos con un revestimiento de alabastro que durante el día aparecía como un volumen opaco y durante la noche se transformaba en una especie de lámpara urbana que hablaba también de su condición pública. Incluso arriba son de oficinas, son plantas libres, por eso también era una alternativa que nos permitía mayor flexibilidad al momento de modular la distribución de oficinas. Felizmente teníamos que subir la instrucción, así que esperamos poder mostrárselo más adelante construido. Y por último, yo creo que me gustaría mostrarles este proyecto que es como partir por terminar por el comienzo, ¿no? Que fue el primer proyecto que ganamos cuando volvimos de nuestros estudios de posgrado, que es un concurso que se hace en Santiago, una especie de filial del que hace la PS1 en Nueva York, y lo organiza a través del MoMA y Constructo en Santiago. Y este punto lo llamamos el cuerpo en el espacio. Cuando se da forma a vacío, espacio y sus atmósferas, la manera de entender esos lugares es a través de la percepción y la experiencia de estar ahí, situando el cuerpo en los espacios. A diferencia de los casos anteriores, esta es una instalación temporal y yo creo que eso es importante destacar, que nos permitió como explorar muchos de estos puntos de partida o intereses de una manera mucho más rápida e inmediata. El proyecto del Young Architects Program en Chile, en el Parque Araucano, un parque que está rodeado de edificios bastante altos, de oficinas y un centro comercial, lo planteamos como una secuencia de recorridos y habitaciones al interior del parque, la que alternaría situaciones de movimiento y descanso. La primera imagen que tuvimos como punto de partida de este proyecto fue desde el argumento de uno de los primeros libros que integran texto con imagen durante la época del Renacimiento y se llama Ipnerotomaquia Polífilo, o traducido La lucha por el amor como un sueño, donde el protagonista Polífilo es atormentado por el insomnio después de haber perdido a su enamorada. Finalmente, en esta historia, Polífilo, vencido por el cansancio y el sueño, despierta en un bosque denso y oscuro, sin camino, en busca de su amor perdido. En este viaje se mueve por lugares extraños y se encuentra con todo tipo de criaturas fantásticas, ruinas misteriosas, huertas, jardines y fuentes. Así teníamos en medio de este bosque oscuro lo visual. Lo visual dejaba de ser importante y el viaje de Polífilo se transforma en un viaje sensual, de descubrimiento y percepción a través de todos los sentidos. Nos interesaba particularmente la idea de que este pabellón fuera entendido como una secuencia de experiencias más que un objeto instalado en el parque icónico de una forma más o menos graciosa. Entonces, teníamos que dar forma un pabellón, pero en vez de eso nos dedicamos a el ambiente o atmósfera, alternando estos lugares de paseo con otros de movimiento recto y recorrido. Sacrificamos la experiencia espacial o visual, ¿no es cierto?, por la parte visual de la experiencia espacial por proximidad táctil, permitiendo así percibir con intensidad los lugares que eran descubiertos. Quizás otro tema que para nosotros fue importante, también veníamos llegando de Londres, que hay unos parques increíbles, era dar cuenta también de los programas que muchas veces se instalan en los parques. Lamentablemente en Santiago, los parques hoy en día se han llenado de infraestructura que no tiene nada que ver con parques, sino más bien son bastante invasivas y son más bien como, no de recreación, no como para olvidar la ciudad, sino más bien para incentivar el consumo. Quisimos volver a esos antiguos parques donde estaban estas instalaciones y investigar un poco cómo se hacían estos programas para parques. Y cómo iban cargando también de sentido todo el recorrido del parque, de ese paisaje. Y cómo estos parques,
claro, cómo estos pabellones que empiezan a aparecer tienen que ver muchas veces también con los sentidos, con esta experiencia, estar dentro, de ver el paisaje de otra manera. Y así, yo creo que distinguimos como dos tipos principales de intervención. Una que eran estos pabellones o folís, que están construidos básicamente para ser leídos como frente al paisaje, estableciendo una diferencia con el paisaje, no se trata ni de mimetizar con él. Y por otro lado están lo que son las otras construcciones llamadas los grotos o otras construcciones como los laberintos que ocupan materia vegetal en su construcción, que buscan una unidad con el paisaje, ser un continuo con él. Y que tienen que ver más con la experiencia, que era lo que nosotros estábamos buscando. En esa continuidad con el paisaje ya el objeto pierde importancia y lo que toma más valor es esa experiencia de recorrer o estar en el. De esta manera, con el laberinto como herramienta, el proyecto crea una narrativa de situaciones de descubrimiento y sorpresa, explorando las posibilidades de espacio público mediante un ser inédito de atmósfera y ambiente. Creo que desde el estudio de esa misma búsqueda empezamos a pensar, bueno, ¿cómo hacemos, construimos un laberinto? Claro, la idea siempre fue con una masa vegetal, surcar un sistema como de pasarelas y unidades de ambiente que nos permitiera a través de un trazado ir encontrando estas atmósferas o lugares. En ese estudio de los laberintos finalmente nos encontramos con el laberinto que alguna vez existió en Versalles y decidimos apropiarnos de ese trazado, escalarlo y vaciar algunos de sus interiores para ir creando, de esos interiores que quedan definidos por los recorridos, para ir creando esta atmósfera o lugares que nos interesaban, la gente que se internara en esto fuera del público. Queríamos lograr una experiencia intensa a la pequeña escala. Primero teníamos que crear un ritmo para eso, una nueva escala para el ocio y lo imprevisto. Al igual que Polífero en su sueño, buscamos que los visitantes se perdieran, dejando la rapidez de la ciudad detrás. Esta quietud les permitiría percibir de una manera distinta, lenta y pausada lo inútil, ese lugar como nuevo que nosotros queríamos experienciar. Mediante una experiencia sensual se lograría un nuevo entendimiento total del espacio, posicionando al cuerpo de vuelta en el centro de la arquitectura. Como vemos en estas imágenes, y como les contábamos anteriormente, fue una instalación, por lo cual tuvimos que pensar en una masa vegetal de crecimiento rápido. Con eso llegamos como a algún tipo de plantación y nos resultó bastante fácil plantar maíz. O sea, la verdad es que no fue tan fácil, fue realmente difícil, porque tuvimos que preparar el terreno para eso, terminamos siendo más agrónomos que arquitectos. Pero fue una experiencia bastante notable porque nos ayudó también el hecho de que fuera maíz a que la gente se desconectara aún más de la ciudad. La gente apenas entraba decía, le daba la sensación de estar en el campo. Entonces, al estar rodeado digamos, por estos edificios de una gran escala, como se ven en estas fotos, y internarte en esta pequeña masa de maíz, uno de a poco iba dejando la ciudad detrás, y en este como recorrido pausado, lento, que era medio ocioso, ibas descubriendo estas pequeñas unidades de ambiente que tenían que ver con distintos sentidos, uno más bien con el agua, otro con los olores, otro con la música, también siempre había uno que había. Y de esta manera el proyecto tenía esa capacidad de hacer viajar o revivir recuerdos, memorias de estar en el campo o transportarte nuevamente al parque. Finalmente y paradójicamente, buscando la experiencia intensa de lo pequeño, el proyecto se transformó también en un instrumento de percepción de la gran escala, de la ciudad, de sus edificios y el paisaje que nos rodea. Aquí nos gustaría recordar lo que dice Susan Sontag en su ensayo acerca de la fotografía. Al igual que ella, creemos que ahora lo importante es recuperar nuestros sentidos. Debemos aprender a ver más, a escuchar más, a sentir. Queríamos, para terminar, mostrar un breve video de ese proyecto que creemos ilustra de mejor manera la experiencia de estar en el proyecto.
Gracias. Gracias, Alejandra y Loreto. Sin más dilaciones, Esteban. Esteban Barrera y Javier Lozano, del despacho de BLT Arquitectura. Es mejor que entremos directamente en su trabajo, que es diverso, premiado, ¿no? Muy coherente, de muchas escalas, y lo vamos a ver. Gracias. Bueno, antes que nada agradecer infinitamente a la escuela por habernos invitado. Para mí en particular es una gran alegría estar acá después de ya casi 8 años de haber estudiado una maestría en esta escuela, así que bueno, hay muchos recuerdos y muy lindos. Bueno, con Javier tenemos nuestro estudio en Córdoba desde el año 2010 y en nuestra corta experiencia hemos tenido la oportunidad de haber hecho algunos proyectos, casi todos de escala bastante pequeña, que bueno, que les venimos a mostrar. Sobre todo queremos compartir con ustedes algunas reflexiones que pueden llegar a surgir a partir de estas experiencias de proyectos que te vamos a mostrar. Antes de mostrar estos proyectos, lo que queríamos hacer también es contarles un poco desde dónde proyectamos, es decir, qué nos interesa y sobre todo qué miramos a la hora de encarar cada trabajo. Y fundamentalmente nos gusta decir que miramos como dos cosas bien marcadas. En primer lugar, miramos otra arquitectura. Nos nutrimos de lo que han hecho arquitectos antes que nosotros y aprendemos de eso. Y por otro lado, nos gusta mirar nuestra ciudad, nuestro territorio, nuestro paisaje y en particular las problemáticas que tiene para poder dar una respuesta en este sentido. Y miramos también otra arquitectura porque creemos que nos gusta entender que la arquitectura es una disciplina y que nosotros somos parte de esta disciplina, que de alguna manera venimos a continuar algo que ya es un proceso. Por eso van a ver que trabajamos mucho usando referencias de arquitectura, usando materiales de proyectos, es decir, proyectando a partir de la arquitectura de alguna manera como inicio de un nuevo proyecto. No nos interesa tanto innovar permanentemente, o sea, no tenemos como un gran interés en querer sorprender con cada proyecto, es decir, en hacer algo absolutamente nuevo en cada proyecto, sino que más bien la búsqueda que tenemos es poder dar una respuesta adecuada, justa, que tenga que ver más con el sentido común en cada encargo que nos toca. Y por esto es que trabajamos también mucho pensando en una gran economía de recursos. En primer lugar, de recursos económicos, porque nuestro medio así de alguna manera nos condiciona, pero que no solo se agote ahí, sino también buscar una economía de recursos formales y recursos constructivos. Un poco este camino o esta forma de proyectar también en algún momento nos hacía pensar sobre el tema de la originalidad de cada proyecto, hasta qué punto un proyecto es más o menos original. Y ahí nosotros entendíamos que un proyecto, si bien puede partir de un material propio obtenido de la misma arquitectura, se convierte en absolutamente original cuando lo enfrentas a las problemáticas que tiene un sitio específico, una ciudad específica, un territorio o un paisaje. Y con la introducción esta que hace Esteban, nuestra realidad local nos enfrenta a problemáticas particulares. Y es en esas problemáticas particulares donde nosotros tratamos de poner la mirada un poco más allá del encargo propiamente dicho, y sí empezar a mirar la ciudad o el paisaje. Todo nuestro trabajo está y nuestro estudio en la ciudad de Córdoba, que está en el centro de la Argentina. Es una ciudad que tiene alrededor de 1,5 millones de habitantes, y esto es un poco la situación geográfica. Una ciudad que en su desarrollo tiene más de 30 kilómetros, digamos, bajo prácticamente un único eje municipal, lo que dificulta muchas cuestiones que tienen que ver con el transporte y la infraestructura. Hacia el este tenemos a 1.200 kilómetros del mar,
y hacia el oeste las primeras estribaciones de las sierras que después van dando su sucesión, van a llegar hacia la cordillera y después hacia Chile. Es en este contexto donde nos toca trabajar. Vamos a mostrar un primer trabajo más inserto en el tejido urbano y otros trabajos en barrios suburbanos con muy baja densidad y ya próximos a la sierra con distintos paisajes y atractivos. Este es el primer encargo que vamos a mostrar, es en un barrio de mediana densidad en la ciudad y son oficinas y locales comerciales alrededor de 1800 metros. Un poco este es el entorno, casas aisladas con jardines, terrenos relativamente grandes y donde el tejido se tiene que empezar a renovar, pero por la falta de infraestructura y por algunas políticas no se permite el tema de la vivienda colectiva, entonces el desarrollo inmobiliario como que empezó a enfocarse en este tipo de emprendimientos que incluyen locales comerciales en la planta baja y oficinas en las plantas altas. Son dos terrenos que se unifican en el centro de la manzana. En la imagen de satelital se ve como es un tejido de baja y mediana densidad que deja sus espacios libres. Entonces un poco el primer tema que queremos trabajar acá es el tema de la escala y cómo un edificio de 1800 metros tiene que insertarse en ese tejido. Una de las primeras decisiones o si se quiere la gran decisión que tratamos de tomar siempre en nuestros proyectos es el tema de la implantación, o sea, cómo el edificio se va a implantar dentro del lote y qué características va a tener y qué consideraciones va a hacer. Los dos terrenos en conjunto hacen aproximadamente 40 metros sobre el frente. Los consejos inmobiliarios, que siempre suelen ser brillantes, nos decían que teníamos que ocupar esos 40 metros de frente con los cuales comerciales y después lo que sucedía al borde no interesaba. Nosotros pensamos que no era bueno pegarse a la medianera, entonces decidimos despegarnos de las dos medianeras y a su vez, con el tema de la escala, dividir en dos bloques y en una última operación desplazar estos dos bloques para generar un pequeño espacio público, no tan grande como lo de nuestros colegas de Chile, pero bueno, un gesto que creíamos que iba a hacer bien al proyecto. Se busca un poco en el tema de lo comercial la esquina, o sea, la mayoría de los terrenos en zonas comerciales que primero se ocupan son los terrenos en la esquina, digamos por la visualización que va a tener el comercio hacia la calle. Entonces, de esta manera, con muy pocas operaciones, logramos que un terreno entre medianeras empezaran a aparecer 4 esquinas. Y bueno, este vacío como plaza que se adosa también a un vacío en la casa vecina, como terminan de completar ese pequeño gesto urbano. Bueno, un poco en esto de trabajar con referencias me interesaba pensar cómo a veces la estructura de un edificio no es solamente el elemento que sostiene el edificio, o sea, que resuelve los temas de gravedad, sino que también la estructura empieza a ser un elemento que controla la totalidad del edificio, que lo ordena y que es en definitiva esa estructura. En estos ejemplos de edificios de oficinas de SOEM veíamos cómo la estructura expresándose hacia afuera de alguna manera es el edificio casi en su totalidad. A veces referencias también pueden venir del campo del arte, como en este caso, donde también esta escultura es solamente una estructura, esta especie de grilla ordenadora, y nos interesaba trabajar con esta idea de manifestar la estructura hacia afuera. Ya lo habíamos probado en una casa que nos había tocado hace unos años
antes, donde bueno, la estructura no solo se manifiesta, sino que también empieza a controlar cada desplazamiento y cada parte de la totalidad del edificio. Entonces terminamos armando esta planta en base a una grilla que a una primera vista nos parecía algo rígida, pero que en definitiva no era tan rígida porque permitía el desplazamiento entre las dos partes y porque de alguna manera veíamos que paradójicamente a mayor rigurosidad de esta grilla que controlaba todo de la planta nos permitía mayor flexibilidad en el armado de cada planta. Y así podíamos tener una cosa que es un requerimiento, que cada oficina funcione por separado, que se puedan unir o que se pueda unir un piso entero. Y entonces así, de alguna manera, esta grilla estructural que se expresa hacia afuera nos permitía controlar este desplazamiento de un edificio sobre otro, generar esta muy pequeña plazoleta, pero que permitía como un ensanche de la vereda generar este pequeño lugar público. Permitía de alguna manera también diferenciar la planta baja de la planta alta, teniendo una planta baja más transparente, un poco más retirada por detrás de la estructura, y la planta alta a plomo, llenando estos vacíos que se van generando. Y también esto de trabajar con referencias, nos gusta trabajar con nuestras referencias locales. Lo que ven a la izquierda es la obra del arquitecto Hubert Hobbs del año 60 en la Facultad de Ciencias Económicas en Córdoba, en un clima como el de Córdoba, que es una ciudad mediterránea con mucha amplitud térmica, mucho calor en verano. La protección solar es una cosa fundamental y a su vez también la expresión propia del edificio. Entonces a nosotros un edificio de oficinas que nos tocó hacer también un año antes que este que estamos mostrando, empezamos a explorar estas piezas de hormigón como esta fachada que de alguna manera es expresión pero a la vez es control climático. La obra de mi izquierda es la obra de otro arquitecto cordobés que se llama Julio Pinzani, donde estos elementos de control climático a su vez son móviles y le dan como variaciones a la fachada. Y esto nos interesaba pensar que las variaciones que uno busca a veces en un edificio no sean variaciones de alguna manera autoritarias o impuestas por los arquitectos, sino que sean variaciones que se den por el mismo uso. Entonces pensamos en esta especie de elementos que van llenando los huecos de la estructura como parasoles metálicos que se van abriendo o cerrando según la necesidad de cada oficina. ¿Y cómo esa protección solar, digamos, está presente desde el origen del proyecto? Digamos, con una clara decisión también, no solamente formal, sino como una cuestión de protección que es sumamente importante para este tipo de actividad. Y como en la fachada posterior, digamos, por tema de presupuesto, estos parasoles no pueden ser móviles, sino que son rígidos y bueno, que le dan cierto atractivo también a la fachada. Y bueno, por último esa foto, digamos que nos gusta ver los espacios como vividos y de que de cierta manera esto nos confirma que la decisión de este espacio, de este pequeño gesto urbano fue acertada y que bueno, que lo que sucede por detrás es si se quiere un fondo que nosotros le damos esa forma, pero que puede haber tenido otra, digamos. Creemos que esto es lo más importante que tiene este proyecto y que tiene directa relación con el uso y la ciudad. Otro tema que también nos interesaba reflexionar, ya que salvo estos proyectos que acabamos de mostrar, el resto de nuestros encargos, un poco por la situación de nuestra ciudad y del país, son todas viviendas unifamiliares. Y son todas viviendas unifamiliares, como mostraba Javier, puestas en el borde bien exterior de la ciudad, con este tejido muy poco denso, suburbano, y invadiendo de alguna manera el paisaje. Este es el paisaje que tenemos hacia el oeste, en la ciudad de Córdoba, son pequeñas sierras, y en esta ciudad está dando este proceso de alguna manera de huida de la ciudad, es decir, la población está abandonando el centro urbano más denso y se está yendo a ubicarse en este tipo de lugares, un poco condicionados por el valor del suelo, la especulación inmobiliaria, pero también por los atractivos naturales que tiene el paisaje hacia este lugar de la ciudad. Si a todo el mundo le gustaría poder vivir ahí, levantarse y desayunar con este paisaje todos los días.
Sin embargo, un poco lo que está pasando en nuestra ciudad es que como mucha gente quiere hacer lo mismo al mismo tiempo, ese paisaje lo vamos transformando en esto. O sea, de alguna manera la suburbanización va colonizando la sierra y va de alguna manera destruyendo el paisaje, que de alguna manera es el motivo por el cual la gente quiere ir a vivir ahí. Y un poco en ese contexto también nos toca actuar, o sea, con todo lo negativo de lo que está pasando, son los encargos y sobre todo los primeros encargos que nos fueron tocando, es decir, viviendas en este tipo de barrios, como por ejemplo esta que vamos a mostrar ahora, que son casi como tentáculos suburbanos que empiezan a trepar la montaña. Entonces, ante estos encargos, nosotros queríamos tratar de reflexionar y pensar, decir, bueno, ¿cómo con un pequeño proyecto que es muy pocos metros, una pequeña vivienda, tener en cuenta esta realidad y tratar por lo menos de no empeorarla? Este es bueno, un encargo en esta situación que nos tocó hacer de la vivienda. Esta es la imagen del terreno antes de la vivienda. Casi que nos daba pena tener que hacerla ahí porque donde está sacada la foto es desde la calle, el terreno tiene una pequeña barranca de 3 metros, un desnivel, después se hace plano, y abajo, en la parte inferior del terreno, hay un bosque nativo, que es el típico bosque que tenemos en la ciudad de Córdoba. Entonces lo que realmente sabíamos que no queríamos hacer era tapar las vistas desde la calle, este bosque con la casa. De alguna manera no queríamos privatizar las vistas solo para que las disfruten quienes viven adentro de la casa, sino también que desde la calle se pueda seguir percibiendo. Y por otro lado también poner en evidencia, de alguna manera rescatar este bosque que estaba atrás. Entonces a la casa decidimos implantarla pegada a la barranca, tratando de hacer desaparecer algunos espacios habitables de la calle y que solo aparezcan algunos espacios que eran requerimientos, que teníamos una doble altura sobre los espacios de estar-comedor y el tanque de agua. Pero que de alguna manera desde la calle, es decir, desde el punto más alto del terreno, uno pudiera seguir viendo a través de la casa el bosque que encontramos y que nos pareció un valor rescatarlo y ponerlo en evidencia. Entonces decidimos trabajar con muros portantes de ladrillo en base a una serie de ejes más grandes y más chicos. Sobre esos muros portantes, en esta parte como más excavada de la casa, armar una retícula de vigas de hormigón, casi como un horizonte que se entierra, que sale del nivel cero de la calle, y sobre esta retícula poner solamente estos dos volúmenes que eran la doble altura y el tanque de agua, que es lo único que iba a sobresalir por encima del nivel de la calle. Y cómo, digamos, recordando esa primera decisión de ocultarse, nos pareció muy importante poner en valor ese bosque nativo y esa naturaleza, y quisimos hacerlo, digamos, a través de la abstracción de estos dos volúmenes que se contraponen, si se quiere, con el fondo, y que de cierta manera nos dan una imagen interesante digamos, del material. Esta casa tratamos de resolverla desde la materialidad con recursos completamente locales, el uso del ladrillo en sus distintas posiciones y el tema del hormigón. Y cómo podemos ver que a través de esta retícula de vigas aparece siempre el fondo de este bosque que tratamos de resaltar. A nosotros nos toca trabajar mucho tratando de asumir las imperfecciones propias de las limitaciones de la construcción que tenemos y trabajar con eso. Entonces tratar de dejar el hormigón a la vista, que quizás no es el mejor acabado que tiene, tratar de trabajar con el ladrillo y usarlo de distintas maneras, pero de alguna manera incorporando esta cuestión de la cual es difícil saber, que es la imperfección propia de la construcción que tenemos ahora. Y de esa manera un poco poder bajar el tema de los costos de mantenimiento, o sea, creemos que se puede hacer arquitectura tratando de prescindir de eso y de cierta manera que el paso del tiempo se vea reflejado también en la construcción. Eso nos interesa mucho y estos materiales son muy interesantes desde ese punto de vista.
Empezamos a trabajar también esta especie de serie de patios enterrados que nos permitan despegar los espacios habitables de la casa de la tierra y del muro de contención, y a su vez generar ventilaciones cruzadas del norte hacia el sur. Esta situación de ingreso que también nos interesa de poder ocultarlo, que no sea tan evidente y tan obvio, y que haya de hacer algún tipo de recorrido y de descubrimiento para poder ingresar a la casa. Un poco más las imágenes de estos patios, digamos, que separan los usos propiamente del terreno. Y esto es un poco la imagen que nos gusta mostrar también, porque ese horizonte, ese bosque que se abre hacia la calle, hacia la gente que pasa, se puede ya dentro de la casa poder abrirse hacia el interior y disfrutar de un espacio sumamente agradable. Capaz que todo lo oculta que es la casa desde la calle se abre absolutamente casi hacia el interior del bosque este, que queríamos de alguna manera tratar de poner en evidencia. Y cómo esos intereses que arrastramos, o sea, que venimos trabajando en un proyecto, nos dan pie también para el siguiente proyecto. Esto es una casa que está en el terreno al lado de la otra casa, un programa muy similar, un terreno muy parecido también, pero digamos una solución distinta, o sea, la misma decisión de implantación, pero un resultado y una materialidad diferente. En este caso, el bosque, que en la otra casa nos adentramos, acá lo tenemos a la altura de la planta baja, o sea, es una casa que se accede desde la calle hacia un patio y ahí hacia todo un balcón que abre más o menos a la altura de la copa de los árboles. De vuelta, presente las mismas intenciones, la privacidad, el poder despegarse un poco de lo que genera la calle y, bueno, y tratar de en una actitud introspectiva poder disfrutar de este bosque. También, ya que tuvimos tantos encargos en este tipo de barrios suburbanos, nos daba que pensar sobre cómo es importar este tipo de barrios que poco tienen que ver con nuestro modo de vivir y con nuestra cultura. De alguna manera también empieza a modificar modos de habitar y modos de vida que a veces tenemos arraigados. Por lo general, en Argentina especialmente, a todos nos gusta preservar el tema de la privacidad, es decir, de una vivienda más bien introvertida. Sin embargo, este tipo de barrios, al proponer normativas que tienen que separarse las casas unas de otras, empiezan a generar esta cuestión donde todas las casas se miran entre sí y la privacidad empieza a ser casi un bien escaso en este tipo de barrio. Entonces ese tema también nos interesó trabajarlo mucho, lo trabajamos ya en una casa que nos había tocado hacer antes, donde queríamos que sea desde afuera prácticamente una fortaleza y que solo se abre hacia adentro esta especie de semipatios. Y lo retomamos en otra casa que terminamos ahora hace poco, donde queríamos trabajar esta cuestión de la privacidad, armando prácticamente un claustro o un patio que organice la totalidad de la vivienda, que estructure de alguna manera la circulación y todos los espacios, casi como medio patio, y que por otro lado nos parecía interesante la relación entre la topografía, este es un terreno con un leve desnivel, entonces este patio de alguna manera, casi como el claustro de la Tourette, pudiera apoyarse pero dejar pasar el terreno por debajo de una manera más libre. Entonces buscamos hacer apoyar la vivienda solo en un punto que toque el terreno natural, pero que después se despegue y el terreno natural, esta leve pendiente, pase por debajo y de alguna manera haga que este patio que organiza toda la vivienda empiece a abrirse hacia el otro lado. Buscamos acá trabajar con distintas maneras de colocar el ladrillo, en este caso otro tipo de ladrillo un poco más industrializado que permita cerrar las visuales y dar privacidad desde la calle. Y una vez que accedes a este patio que organiza toda la casa, tenía esta doble condición de cerrarse y de tener un espacio íntimo e interior, pero a su vez de abrirse, permitiendo que la topografía pase por debajo y abrirse al jardín propio de la vivienda.
en este espacio en el que la topografía baja y pasa por debajo de la casa, que une el patio con el jardín acá abajo, se da estos espacios, el quincho, que es para nosotros este espacio semicubierto donde se da gran parte de la actividad en los meses que el clima nos lo permite. Y por último, desde arriba, el patio es este lugar que se puede circular y que de alguna manera nos protege de las miradas desde afuera. En esta cuestión también de seguir usando referencias nos interesaba mucho, esta es una obra de Aris Constantinides en Grecia, escuchando un documental en el que él hablaba, contaba cómo para el clima de Grecia los espacios semicubiertos o esta cuestión de espacios exteriores pero a la vez interiores es el lugar donde la vida transcurre más tiempo. El clima de Grecia es muy parecido al clima que tenemos en Córdoba y nos interesa esta cuestión en esta vivienda. Si uno pudiera sacar el porcentaje de superficie cubierta con la superficie semicubierta, casi que estamos en el mitad y mitad. Entonces nos interesó en esta otra casa trabajar con ese tema. Esta es una casa que está en una situación diferente del último proyecto que vamos a mostrar, donde está en un lugar de casi donde se acaba la ciudad, ya no se acaba sobre la sierra, sino que se acaba sobre la pampa, ya es una llanura, acá empiezan sembrados y ya sigue la llanura hacia el este. Está en el límite donde ya no sabemos bien si estamos en la ciudad o estamos en el campo. Entonces eso nos plantea un tema de la escala también, es decir, cómo implantar una casa muy pequeñita de 100 y algo de metros en un paisaje tan amplio, donde yo tenía que salir y poner en relación la escala doméstica con esta escala casi rural. Y esta cuestión de las superficies, de los espacios intermedios o superficies semicubiertas, nos parecía que podía ser la clave para relacionar lo doméstico y la escala del paisaje. Entonces empezamos a explorar el límite, como que podría ser algo más que dividía el interior y el exterior, y el interior se podría meter adentro, en estos espacios que no sabemos bien si son interiores o si son exteriores. Entonces la casa se empieza a armar como por bandas, semicubierta, cubierta, semicubierta y nuevamente cubierta. Nos interesa mucho trabajar ese tema, esa transición entre el interior y el exterior, o sea, que no sea una decisión tan abrupta, sino que haya ciertos filtros y ciertos espacios intermedios que creemos que ayudan al desarrollo de la vida. En este caso, esta decisión de armar estas bandas entre superficies cubiertas y superficies semicubiertas o pergoladas también respondía a armar como una lógica constructiva. Acá quisimos trabajar todo con elementos premoldeados de cubierta, entonces trabajamos con unas piezas para armar losas premoldeadas en este sentido, en estas tuberías y en estas otras unas piezas, unas vigas que nos permiten hacer esta pérgola. Entonces termina quedando esto que buscábamos, donde la superficie semicubierta empieza a ser casi, a tener la misma importancia que la superficie interior de la vivienda. Cómo estos espacios intermedios, digamos, trabajados de una manera más permeable, nos permiten que la arquitectura pueda empezar a relacionarse de una manera más armónica con la escala del paisaje. Y bueno, de esta forma nos interesó mucho trabajar un material que es el bloque de hormigón industrializado, que en Argentina está como que tiene preconceptos e ideas erradas quizás por su mal uso, entonces nos interesó utilizarlo acá y poder modular toda la vivienda de acuerdo a sus dimensiones. Y bueno, la verdad que el proyecto nos resultó mucho más simple porque casi que no hay medidas, hay unidades de bloques para un lado, para otro, para arriba y eso hace que la construcción pueda tener menos errores. Y cómo esta intención del interior y el exterior, cómo puede el espacio atravesar toda la vivienda y empezar a trabajar, digamos, las distintas escalas dentro del espacio. Acá hay un tema con la seguridad de la casa, entonces pensamos que en vez de tener rejas pegados a los espacios interiores podríamos desdoblar este límite y generar la seguridad en este plano.
y que este espacio como de aire intermedio entre el interior y el exterior también sea eso que nos protege de la afuera. Bueno, y cómo estos elementos premoldeados nos empiezan a entregar distintas sensaciones, distintos reflejos, sombras, y cómo la casa, cuando estos elementos de seguridad están tan abiertos y retirados, empieza a tener múltiples opciones de uso. Y bueno, otra imagen, bueno, ya con la casa en funcionamiento y cómo podemos ir corroborando o si se quiere confirmando esas hipótesis que tenemos y que traemos del proyecto, como algunos o la mayoría se hacen realidad, digamos, con la obra construida. Entonces veíamos como a veces en un proyecto nos interesa más reflexionar sobre algún tema, como puede ser el tema de la privacidad, en otro capaz que esta cuestión de implantar la vivienda en el paisaje, o en otro el tema de la relación con la ciudad o con la vereda. Sin embargo, estas ideas que surgen en algún otro proyecto después se van trasladando a otros y bueno, van generando como este cruce de intereses, pero que son siempre reflexiones que surgen de la propia práctica. Que nos gusta que lo que pensamos que informan los siguientes proyectos sean de alguna manera experiencias que surgen de la misma práctica y no que vienen desde antes. Muchas gracias. Gracias, Esteban y Javier. Y para acabar, el despacho peruano de Llama Urban Design, que ya ha llegado. Mariana Leguía y Angus Laurí. Ellos ejercen desde el año 2010 y, bueno, entre otras cosas, ganaron el concurso internacional en asociación con Burgos Garrido de Madrid, que organizó el Museo de Arte de Lima, y también han ganado, recibido un premio por su casa puente, que quizás la veremos hoy. Bienvenidos a la escuela. Muchas gracias por invitarnos y disculpen por la introducción un poco accidentada que hemos llegado recién de Madrid. Nosotros tenemos una pequeña oficina en Lima, tenemos 6 personas, incluyendo nosotros, que trabajan en varios proyectos, pero en general tenemos 3 frentes de trabajo: la investigación, el diseño urbano y la arquitectura. Entonces, la oficina más o menos está dividida entre los proyectos urbanos. Yo manejo, soy economista, urbanista, Mariana es arquitecto y ella maneja los proyectos de arquitectura. Eso es un poco para mostrar el contexto de Lima, que tiene esta condición territorial de un acantilado desértico frente al Pacífico, y es el lugar donde no los Andes bajan y tocan el mar, pero también tiene esas particularidades, ¿no? que realmente es una ciudad bien fragmentada, bien dividida entre los que tienen y los que no tienen a nivel socioeconómico. Y en las laderas también, las partes que suben, las faldas de las laderas son donde viven las personas más vulnerables. Pero también tiene es una ciudad bien diversa por todas las culturas que existen en Lima y en Perú, que es una mezcla de todas esas culturas de la sierra, de la selva, de la costa. Y tiene cuando uno pasa por la ciudad, ves esos tipos de juxtaposiciones de una... ¿no? Es de vida peruana en una calle que, sí, digamos, que funciona para un espectáculo en un momento, pero cuando no pasa esos eventos, que casi nunca pasan. Es una calle que realmente es una calle que puede ser totalmente muerta por las condiciones que tiene.
eso es un poco para dar una idea de cómo las divisiones socioeconómicas se manifiestan en cómo la gente moviliza en la ciudad. Entonces, las personas con altos ingresos, de ellos 74% manejan de su casa a su trabajo, su educación, y para las personas, digamos, de clase trabajador o no con bajos ingresos, son 22%. Entonces, la ciudad efectivamente está dividido puede dividir la ciudad entre ellos que manejan y ellos que no manejan, pero otro dato importante aquí es que la gran mayoría, digamos, entre los 41% de personas de bajo ingresos que caminan a trabajo y 49% que usan el bus, digamos, estamos hablando de casi 90% de la población de ese nivel que tiene que caminar por lo menos parte de su viaje. Pero hay muchos problemas estructurales, digamos, en el espacio público de las calles que efectivamente forman barreras a la movilidad en la ciudad, ¿no? Es una ciudad bastante fragmentada a nivel de su diseño. Nosotros escribimos mucho, yo tengo una columna en El Comercio, que es un periódico en Lima, donde escribo mucho sobre el tema de la equidad y el peatón, y también sobre el espacio público, tratando de básicamente formar un debate, un discurso sobre el espacio público. Es una cosa interesante hablar en Barcelona, porque creo que hace, no sé, más de 20 años, 30 años, ustedes ya han estado ¿no? con un espacio entorno urbano bastante bueno, y también en Madrid, y es una cosa que nosotros somos demasiado atrasados en este respecto. Es un poco para mostrar la realidad de Lima, donde tenemos esos tipos de avenidas, ¿no? Y hay esos puentes peatonales. También es importante mencionar que no hay rampas, son puentes peatonales para cruzar las avenidas que uno tiene que subir 5 metros de escaleras para luego cruzar y bajar. Es una ciudad donde una persona en silla de ruedas es un poco ciego, es muy complicado tener un niño en coche, y hay muchos que están excluidos de esta manera. Y a pesar de eso, en el nuevo plan de la Municipalidad de Lima, que salió en 2016, tiene 19 proyectos estratégicos que quieren hacer, y de los 19 proyectos, 16 son viaductos, pasos de desnivel y vías expresas en la ciudad. Entonces, eso es uno de los proyectos que están proponiendo. Eso es una avenida Salaberry, que en un desierto realmente es un privilegio tener árboles no así de este tipo, de 80 años maduros. Y la propuesta de la municipalidad es convertir esta avenida en una vía expresa, y básicamente perder bastante la calidad del espacio público que tenemos y el poco espacio verde que queda, ¿no? Y eso es un poco para mostrar cómo tratamos nuestra relación con el mar. He mostrado el foto desde un cerro hacia la ciudad, eso es la foto de la ciudad hacia el mar, que se ve básicamente una relación totalmente cortada entre el tejido urbano y lo que puede ser un gran malecón o un gran espacio de ocio frente al mar. Y un poco para dar la idea en la parte más de clase media, clase alta, cómo se trata las veredas, ¿no? Y que realmente los peatones están tratados como un segundo clase en estos espacios, ¿no? Y la manera que tenemos políticas urbanas que permiten que básicamente la vereda es también un espacio para el automóvil, ¿no? 100% de una fachada puede ser básicamente relegado como entrada de autos, y dando esos espacios de rejas. Eso es un edificio que nosotros hemos hecho solamente para dar una idea de tratamos hasta en nuestros proyectos de arquitectura también tratamos de siempre tener algo, dar algo al espacio público. Es un gesto, no está realmente cambiando la ciudad, pero la idea de tener una banca en una ciudad donde casi no hay bancas en el espacio público es un pequeño gesto, ¿no? Como el primer parklet, digamos, de Lima. Ese proyecto, voy a hablar rápidamente sobre el proyecto de peatonalización del centro histórico de Lima, que nosotros hemos hecho en 2011.
hemos tenido un encargo de la Municipalidad de Lima para básicamente hacer una regeneración urbana del centro. Y para ponerlo en el contexto de Barcelona, es más o menos la mitad del tamaño de la zona peatonal de Barcelona. Y sí, de 65 manzanas. Y eso es básicamente como es hoy en día, ¿no? Es un tejido urbano que fue diseñado en 1535 y básicamente se perdió bastante calidad con la llegada del automóvil y el crecimiento. Pero el 63% de los autos en el centro son taxis, la mayoría de esos son vacíos, entonces es un gran problema. Y también sabemos bastante sobre el flujo del automóvil, pero en el centro el peatón era realmente un punto ciego, no había datos sobre el peatón, entonces nosotros como parte del proyecto, hemos hecho un gran diagnóstico para mapear dónde estaban los peatones. ¿No? Hemos encontrado por cada vehículo había 20 peatones y básicamente mapeando las veredas que fueran sobre su capacidad, hemos encontrado que la gran mayoría de las veredas efectivamente estaban colapsados, ¿no? También hemos hecho un proceso de evaluar la calidad de cada calle, cada tramo de cada calle, de cómo funcionaba como espacio público. Hemos desarrollado 18 indicadores que hemos usado varias investigaciones de otros urbanistas, de Demos en Londres, también de Jan Gehl, también de nuestros propios indicadores que hemos desarrollado, para básicamente evaluar qué espacios públicos, qué calles funcionaron como buenos espacios públicos en el centro y cuáles fueron los problemas. Y en esto uno fue la calidad del medio ambiente, ¿no? Que es una mapa de cuáles son los lugares más positivos y negativos en ese respecto, y lugares donde había asientos, ¿no? En la mapa. Y sí, de cada indicador hemos especializado la información para básicamente identificar en cada tramo cuál era la condición de esto. Si había lugares para jugar, efectivamente no hay ninguno casi en todo el centro para niños para jugar. Y también la diversidad de los usos, para básicamente dar una idea de si un peatón estaba caminando, si había una variedad de lugares o destinos a donde puede caminar, ¿no? Que era importante para decir si una calle era realmente atractiva o no después de ser peatonal, porque justamente antes siempre la municipalidad ha tratado de peatonalizar calles que era lo más conveniente respecto del automóvil, ¿no? Digamos, donde no había un flujo de automóviles, que realmente fueron lugares sin usos. Entonces, hemos desarrollado 4 fases para peatonalizar el centro. Eso fue el primer fase, ¿no? El segundo, etcétera. Al final, cuando teníamos algunos puntos donde los autos podían entrar para efectivamente llegar a algunos sectores de estacionamiento que ya existen, al centro financiero, dentro del centro histórico y algunas tiendas más grandes, ¿no? Y eso es como solamente para dar una idea de un espacio, de cómo era básicamente originalmente, la visión de cómo estábamos imaginando el espacio. Y básicamente nosotros hemos dejado lineamientos con un código de diseño de cómo debe ser cada espacio, y las calles, la materialidad de cada calle. Y en base a eso la municipalidad puede hacer su propio diseño detallado, ¿no? Hemos dejado un diseño esquemático. Entonces eso fue la primera parte que han peatonalizado. No han puesto los árboles, justamente había un gran debate, los conservacionistas están contra árboles en el centro histórico. Al final para nosotros era importante porque necesitamos sombras, es un lugar con bastante calor en el verano. Pero en fin, lamentablemente solamente han podido peatonalizar esas 2 cuadras. Después había un cambio de alcalde y el nuevo alcalde ha paralizado este proyecto. Bueno, solo voy a hablar brevemente de este concurso porque es importante y es algo de lo último que nos ha sucedido en la oficina.
nosotros desde que llegamos a Lima en el 2010 hemos intentado contribuir en el cambio de la ciudad y en relación a todos los temas que ambos han mencionado, para de algún modo convertirla en un lugar más peatonal, más inclusivo, después de vivir una violencia durante los últimos 30 años en donde la población ha acostumbrado a recluirse en su privacidad o a no entender qué significa compartir en el espacio público, ¿no? Entonces, lamentablemente no existen concursos públicos. La gran mayoría de concursos que han habido desde entonces son iniciativas privadas y bueno, han habido algunos y en todos siempre hemos estado muy cerca hasta que en este último que lo hicimos en asociación con Burgos y Garrido para la expansión del ala de arte contemporáneo del Mali. Bueno, este es el terreno en donde se supone que va a estar el proyecto, y como ven es una esquina bastante caótica, transitada. El concurso en realidad se generó por dos motivos. Uno, porque ahora se está desarrollando y poniéndose en marcha las líneas 2 de metro, 2 y 3, que Lima de hecho tampoco tiene transporte público, entonces esto también es algo que tiene que ver con el crecimiento de la ciudad y con convertirla en una ciudad más inclusiva y con transporte público, etc. Entonces esto se está poniendo en marcha, y como va a haber una gran construcción en esta esquina, porque efectivamente esta es la esquina central donde se van a cruzar estas dos líneas, es que se decide hacer el concurso para el Museo de Arte Contemporáneo, que estaría justamente en esta esquina. Y como esto es un terreno cedido como dato por la municipalidad al museo, entonces era parte de las bases que todo el programa estuviera soterrado para no ocupar área pública, ¿no? con edificaciones construidas, y también para no tapar el edificio existente, que es patrimonio. Entonces, un poco para entender el contexto histórico, este parque, que es el Parque de la Exposición, se construye en 1872 a raíz de que se demuele la muralla para extender la ciudad con fines inmobiliarios, y además para albergar la gran exposición de Lima con motivo de la celebración de la independencia del país, que había ocurrido hace 50 años. Entonces este parque albergaba muchos pabellones de exposición, efectivamente, incluyendo el gran palacio de la exposición, que es el museo actual. Y bueno, y como ven, con el paso del tiempo este parque se va cortando, ¿no? Por las avenidas, el tranvía, bueno, los proyectos inmobiliarios, y cada vez más va quedando menos parque, y hasta el día de hoy que ya no solo queda menos parque, sino que queda menos masa vegetal, porque ahora los parques también, para ser mantenidos, tienen que muchas veces alquilarse su superficie para fines privados, ¿no? Entonces los árboles ocupan el espacio, en fin. Entonces, en las bases, este es el programa, y es muy breve lo que estoy explicando por el tiempo, disculpen, pero me parecía importante mencionar este punto. El programa es básicamente una gran zona de aulas y una gran zona de galería. Lo demás eran depósitos y cuartos de máquinas, pero había una zona importante, pequeña también, que era la biblioteca y la zona del ingreso. Entonces, en ese sentido, nosotros decidimos que estas dos áreas, o este programa particular, fuera el que se convirtiera en esta especie de pabellón contemporáneo que se sumaría a los pabellones que todavía quedan en el parque, y que entonces sería el lugar por donde uno ingresa a las aulas o ingresa a la galería. Entonces, un poco esto es el emplazamiento en el lugar. Se retira
de la línea de límite de propiedad, digamos, del terreno del concurso en ambos lados de la esquina para dar mucho más espacio a la cantidad de peatones que van a salir por esa esquina desde el metro, porque ya hoy en día es una, como dije, una esquina muy transitada, y se genera un espacio en donde ahora hay este hemiciclo hundido, también para generar un aire entre la fachada y el tránsito peatonal, ¿no? Para poder apreciar la fachada, de hecho que eso es ahora algo que no es posible. Se genera este gran patio de antesala de jacarandás antes de llegar al parque de la exposición propiamente dicho, ¿no? Como una especie de zaguán anterior. Y estos dos pabellones enmarcan el ingreso a... Entonces aquí un poco el corte explica el proyecto, es un corte y una idea muy sencilla de algún modo. Este es digamos, la nave de las aulas que está suspendida sobre la gran galería. Este es el pabellón biblioteca desde el cual se accede a las aulas, y este es el pabellón desde el cual se accede a la galería. Entonces esta es la planta de la galería abajo. Uno accede desde aquí a un gran jardín exuberante, ¿no? Lleno de vegetación, al cual uno va descendiendo hasta la galería, que es un poco esta la imagen. Entonces, mientras uno desciende, va entendiendo esa sección entre la plaza de las Jacarandás y el jardín y la calle, ¿no? Del otro lado. Este es el espacio de la galería, que es un espacio muy simple en el sentido diáfano, ¿no? Uno ve la estructura expuesta y flexible para poder ser utilizado de la manera que la exposición lo necesite. Este es el plano de las aulas, que tiene aulas en los dos lados de la planta. Y esta es la imagen o la visión del patio, ¿no? De ingreso al parque y al museo. Nosotros también hacemos proyectos de vivienda, como explicó Angus, también es una manera de aportar a la ciudad de algún modo. Este es el último que hemos hecho, que está justo enfrente a la Huaca Puquiana. La Huaca o las Huacas son centros o santuarios, ruinas precolombinas, y que están por todo Lima. Hay más de 300 en toda la ciudad, pero lamentablemente no hay un programa todavía para recuperarlas o ponerlas en valor. Entonces muchas veces estas son zonas de poco valor en la ciudad, ¿no? Porque no han sido restauradas, y entonces mucha gente las ve como un cerro o algo que no se entiende bien qué cosa es. Entonces, en este caso, felizmente, la Huaca Puquiana ha habido una iniciativa privada de un restaurante que se ubicaba en esta esquina y que ha empezado a generar la puesta en valor de todo este sector, y que va a continuar hasta culminar, ¿no? Dando toda la vuelta. Entonces nos ubicamos justo enfrente, y poco a poco la zona ha empezado a adquirir mucho más interés, porque además de ser una zona con valor histórico, es una zona tranquila, ¿no? Bueno, y que además está cerca de una zona urbana, a la espalda del centro más comercial de la ciudad. Entonces hemos generado un balcón o una galería con esta pequeña galería de columnas de concreto muy delgadas, dobles de hecho, y que mira hacia la Huaca, y que un poco, al no tener una actividad, ¿no? La Huaca no es un parque, no es un lugar que va a estar lleno de gente, te da la sensación de estar mirando a algo que se mete dentro de tu vivienda. Entonces cada uno de estos tiene una relación diferente con la Huaca. Todos los departamentos tienen una sección y una planta distinta. Se genera como un tetris de diferentes secciones, y bueno, es un poco la experiencia, que la voy a pasar rápido desde cada una de las unidades. El balcón tiene unas celosías que también ayudan a filtrar la luz.
nos interesa mucho este tema de los filtros porque nos parece que este tema de la cortina tiene que ser parte de la arquitectura. Y entonces, si bien no es una celosía, intenta ser una piel de madera que se corre y que tapa completamente la fachada o la deja vista de manera transparente, ¿no? Nos parecía también importante que frente a un santuario ecológico de este tipo, el material fuera uno que con el tiempo también se vea mejor, ¿no? Y no sea una cosa traslúcida ni brillante. Y bueno, finalmente la Casa Puente, que es un trabajo que hemos hecho en paralelo a todo lo que hemos estado haciendo en Lima, que ha durado mucho tiempo, está en Muskoka, en Canadá, a 2 horas de Toronto. Bueno, es interesante mostrar esto en el contexto ¿no? latinoamericano y sobre todo nosotros viniendo de Lima, que para mí es la ciudad que con más problemas tiene en relación a los sistemas políticos para generar espacio público, para entender el paisaje, ¿no? Y poner en valor este tema. Entonces trabajar en un lugar así donde no existen los límites, ¿no? y realmente el espacio es un lugar seguro, los límites de propiedad están en un papel, ¿no? Es completamente distinto, ¿no? Fuera de que los recursos además, ¿no? Digamos un desierto versus, creo que acá hay más lagos que en cualquier lugar en el mundo, etc. Bueno, entonces estamos a 2 horas de Toronto. Esta es la calle principal por la cual uno llega y estas son 2 kilómetros más o menos hasta llegar al pie del lago, básicamente. Acá hay una familia en donde existen, digamos, los hermanos y los padres, y el terreno del medio está separado o dividido en 2 por una pequeña quebrada. Entonces, la casa original estaba ubicada en un lado del terreno, dejando el otro como remanente, y este terreno, como dije, nos parecía lo lógico que se convierta no solo en una cosa que atraviese la quebrada para unir el terreno y así poder usarlo de mejor manera, sino también para que en el lugar se intensifique esta sensación de bajar hacia el lago a través de la quebrada, ¿no? Pasando por debajo de la casa. Entonces, la visión inicial era esta estructura, ¿no? de un puente, que también es un espacio interior, un espacio habitable, pero que, digamos, está enmarcado por el paisaje por todo su frente. Estudiamos muchas casas puentes, creo que la mayoría de arquitectos tiene alguna casa puente en su vida, hecha o no hecha, pero lo que nos interesaba sobre todo es ver cómo se había resuelto la estructura, ¿no? Sobre todo esa longitud entre los apoyos. Y bueno, en este caso es una casa de madera, casi el 100% de madera. Entonces, obviamente la visión inicial de tener algo limpio en este sentido, además de ser costosísimo, era casi imposible. Estudiamos muchas alternativas hasta que llegamos a una en donde básicamente esta B invertida no solo nos permitía poder lograr lo que queríamos de una manera no tan costosa, sino que además nos permitía hacer que esta estructura también se convierta en la escalera que integre todos los niveles, desde el techo hasta el interior de la vivienda y hasta, ¿no? por debajo, porque uno llega del lago por aquí y luego sube a la casa. Y entonces empezaron a aparecer estas ideas, ¿no? como una triangulación que atraviesa el terreno, con estos precedentes que bueno, estudiamos muchísimo, miramos muchísimo. Entonces, bueno, estos son los dibujos de la casa. La casa en realidad es como si fueran dos pequeños búngalos familiares, porque funcionan de manera independiente, ¿no? Separadas por el gran espacio central, que es bastante grande, y entonces cada una de ellas, que tiene su propio acceso
desde la quebrada, ¿no? Digamos que uno viene de aquí por el lado, puede subir por aquí y entrar a su propio bungalow. Los padres con los hijos y tienen este baño y este lugar para guardar, ¿no? Y bueno, la biblioteca se extiende a lo largo de todo la fachada lateral. En este espacio central está la sala, el comedor y la cocina y una zona de lavandería que circula alrededor, ¿no? Bueno, esto es lo que acabo de explicar. Y estas son algunas imágenes. Realmente esta es la fachada que da hacia la llegada, hacia la calle, y esta es la fachada que da hacia el lago. Tiene unas teatinas, que son las que dan a los dormitorios principales, importadas de Perú. Bueno, estos son cortes en otro sentido, donde se ve el cambio en el nivel del terreno. Este es los sótanos. Los dos sótanos no solamente eran importantes a nivel estructural, sino que además cargan toda la mecánica de la casa, porque al ser, uno la ve ligera de madera, pero en realidad en Canadá, para poder soportar esas temperaturas, necesita toda una maquinaria que funciona por dentro de todas las paredes, ¿no? Para controlar la temperatura, etc. Más secciones. Y como ejercicio de construcción fue muy interesante, porque era hacer una estructura, esto demandaba muchísima precisión, donde ubicadas exactamente los elementos. Todo fue mandado a hacer a un proveedor específico que llegaba con todo su maquinaria y la armaba como un Lego, ¿no? Y a cada uno le tocaba su parte, entonces tenía que haber una coordinación brutal para que todo funcione. Y bueno, en este lugar, a 2 horas, ¿no? En el medio de la nada, básicamente, esto era complicado, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos diagramas para explicar la construcción. Estas son las bases de concreto, las dos bases invertidas de madera laminada. Estas son las 4 vigas de acero, y luego tiene este columpio que está sostenido por unos cables y que es lo que termina de armar la estructura principal. Luego viene la estructura secundaria, que es lo que necesita para tener las paredes y los techos. Acá hay algunas imágenes, cómo se ensamblaron las partes. Y era increíble ir y ver cómo esto se iba haciendo, ¿no? Porque a veces también daba pena taparlo y uno quería que se quede así, ¿no? Y iba pasando el tiempo y nevaba y la estructura estaba ahí pelada y era una imagen muy conmovedora. Y bueno, el techo, y luego se empezaron a hacer la estela teatina desde el dormitorio. Y la piel, que es toda de maple, y es interesante porque no es fácil fotografiar y entender la sensación de toda esta superficie, ¿no? Cómo le cae la luz y siempre está cambiando, no es una cosa monótona. Entonces, además, esta piel también se tuvo que armar como una especie de catálogo para que todo fuera cortado con mucha precisión y montado en el sitio. Y por afuera tiene otra piel que es de cedro, y era muy interesante. Hay una anécdota bonita de un carpintero que vino a decirme que me agradecía porque no había tenido nunca la oportunidad de demostrar lo buen carpintero que él era. Porque no había muchas obras en donde pudiera haber un detalle tan artesanal como para demostrar que él podía hacer ese trabajo, ¿no? Generalmente, si hay un error, se tapa con una chapa o con una moldura, etc. Y bueno, esta escalera que muestra cómo la estructura está fuera de la casa, y que eso nos permitía, de hecho, poder abrir la ventana delantera a 12 metros de luz. Y bueno, este detalle de la escalera que tiene la estructura metida dentro de la piel para que no se vea. Y
bueno, todavía no hemos armado la parte del paisajismo, pero que es muy importante para entender cómo se integra con esta subida, ¿no? Pero estamos en ese proceso. Esta es la ventana que mencionaba de los 12 metros, que se abre completamente, y entonces se convierte en una terraza techada, ¿no? Esto es lo que les explicaba del paso del tiempo mientras iba haciendo. Estos son unas puertas que hacían que todo el volumen esté cerrado, pero que no se han hecho todavía. Y bueno, tengo un video, pero no sé si tenemos tiempo. ¿Sí? 3 minutos. Vamos como una hora tarde. Yo quería abrir un poco al público asistente si quiera hacer alguna pregunta a los tres despachos antes de irnos. ¿No? Bueno, gracias por venir. Ha estado perfecto porque los tres despachos han sido muy diferentes las aproximaciones, pero todos yo creo que ha habido un contacto con lo que hacemos en el curso. De algún modo lo hemos reconocido en muchas cosas, ha sido muy útil. Los estudiantes de nuestro curso ahora y nosotros también
tenemos que ir a la sala de actos, que hay la conferencia de clausura del Moisés Gallego, un profesor de la escuela, así que os emplazo a que nos veamos ahí. Entramos silenciosamente porque la conferencia está en proceso y bueno, gracias por venir.